Hola a todos, mi nombre es Jair Antonio Mendoza Barrios y en el día de hoy vamos a estar trabajando matemáticas de 11 con funciones parte entera. Bueno, primero para definir una función parte entera tenemos que definir qué es una función techo y una función piso. La función piso está localizada el menor entero mayor que el número x y se define como x techo es igual a n si solo si n es un número entero tal que n-1 es menor que x y x es menor que n, menor o igual que n. Entonces, ¿qué podemos ver? Que para cualquier número decimal que nosotros escojamos, supongamos, vamos a hacer un pequeño ejemplo, si escogemos el número decimal 3.5, 3.54 y le queremos hallar la función techo, como nos está diciendo que la función techo es en pocas palabras el próximo número, entero. Entonces, ¿cuál sería el próximo número entero del número 3.54? El próximo número entero de esa función sería el número 4. Es decir, que la función techo para este caso sería igual a el número 4. Ahora sí, la función techo de quién? De 3.54 sería igual a 4. Como lo podemos ver, siempre va a ser el número siguiente a ese número x. Pero el número entero, la parte entera siguiente. Es decir, aquí en pocas palabras es como si no importara qué número decimal estuviese aquí, siempre sería el número siguiente de esta parte entera. Es decir, que si nosotros tenemos cuánto es la parte entera, la función techo, si nosotros nos piden calcular la función techo del número 3, eso daría como resultado. ¿Qué número daría como resultado? El número 3. En este caso ese sería el número 3. Ahora, ¿por qué sería el número 3? Porque si nos damos cuenta, ¿cuál es el siguiente número de 3? El siguiente número de 3 vendría siendo 4. Pero en este caso, el valor de x, como lo podemos notar aquí en la desigualdad, el valor de x puede ser igual al valor de n. Es decir, de que cuando x es un número entero, la función techo es el mismo número. Pero cuando el número x es un número decimal, la función techo se define como el siguiente número entero después del decimal. Es decir, que en un caso particular, si nosotros tenemos que la función techo del número 0 o del número 0,5, pongámoslo un poco más complejo, 0,01. Como nos podemos dar cuenta, este número no es entero. Entonces, la función techo está definida por el siguiente número entero, el siguiente número entero siguiente. Es decir, está definida por el número 1. Como nos podemos dar cuenta aquí, la parte entera o el número entero de 0 es, en este caso, 0. Por lo tanto, el número siguiente del 0 en los números naturales viene siendo el número 1. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Lo que queremos ver en este caso es que la función techo siempre va a ser el número siguiente del número entero que esté definido.
Mientras, ahora cuando hablamos de la función piso, si nos damos cuenta, está definida por esta función piso que tenemos aquí. Está definida por los números que son ¿qué? Menores o iguales que el número n y están comprendidas. O sea, en pocas palabras, como nos dice aquí, aproxima el número x al mayor entero menor o igual que x. Es decir, cuando nos dicen que aproxima ese número x al mayor entero, o sea, es el número mayor que a su misma vez es menor o igual que x. Entonces, como nos está diciendo que lo aproxima al mayor entero, ¿qué podemos decir nosotros si tenemos un número 3.2? ¿Cuál sería el mayor entero que es menor o igual que ese número? En este caso, como nos podemos dar cuenta, el mayor entero que satisface que es menor o igual que ese número viene siendo el número 3. Porque este número 3 es el número menor, es el número mayor entero que se puede satisfacer con esta desigualdad. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar el 4 es menor que 3.2, el 5 es menor que 3.2, el 6 y así sucesivamente. Pero, ¿qué nos podemos dar cuenta nosotros? Que el número, para este caso, para el número 3, ¿cuál sería el número menor o igual que ese? En este caso también sería el mismo 3. Es decir, vamos aquí a observar unas imágenes para que podamos entender más lo que he definido una función techo y una función. Bueno, para la función techo decimos que esta función techo es aquella, bueno, un momento, vamos a cambiarlo. La función techo es aquella a la cual siempre se va a aproximar el número siguiente. Ahora, nos podemos dar cuenta que los números que están comprendidos desde 1, desde 0 hasta 1, no incluyendo el 0, en este caso no incluimos ese 0, por lo tanto, como no estamos incluyendo ese número 0, entonces no hace parte de esa imagen. Por lo tanto, los números que son mayores que 0, pero que son menores que 1, su función parte entera va a estar definida en 1. ¿Por qué? Porque es el número próximo a ese mismo número. Ahora, para los números que están comprendidos entre 1 y 2, o sea, los números que son mayores que 1, pero que son menores o iguales que 2, están definidas en la función techo como el número 2. Es decir, de que cualquier número que sea mayor que 1, estrictamente mayor que 1, o sea, 1.0001, 1.2, 1.3, 1.7 hasta 1.9, hasta el mismo 2, van a estar definidos ¿dónde? En 2. O sea, todo el número que está acompañado por el 1 y una parte decimal, aunque sea muy pequeña, siempre va a estar definida en la función techo como el número 2. Es decir, que para cada número que nosotros escojamos en la función techo, siempre, si el número es entero, la función techo está definida por ese número. Es decir, si nosotros tenemos el número 100, la función techo va a estar definida por el número 100. Pero si tenemos 100,01, ya la función techo está definida por el próximo número entero de la parte entera de ese número. Es decir, el próximo número entero vendría siendo el número 101. O si escogemos el número 15, cuando escojamos la evaluación de la función parte entera, el número 15 va a estar definido en el número 15.
pero el número 15.0 algo va a estar definida en el siguiente número entero después del 15, es decir, el 16. Ahora, si cogemos 14.99, ¿qué pasa? Que el 14 está acompañado después por una parte decimal, aunque sea muy grande, siempre va a estar aproximado al siguiente número, es decir, al número 15. O aunque sea muy pequeña la parte decimal, siempre la función parte entera va a estar definida en el siguiente número. La función techo, perdón, va a estar definida en el siguiente número entero. Y la función, para la función en este caso, cuando ya hablamos de la función piso, lo que queremos decir es que no importa qué tan pequeños o qué tan grande sea el número decimal, ya la función no estaría evaluada en el número siguiente, sino en el número anterior. Es decir, de que si nosotros tenemos 3.01, la función piso va a ser 3. Si tenemos 3, la función piso va a ser 3. Y si tenemos la función, si tenemos el número 15.99, es decir, sabemos que el 15.99 es casi 16, pero no importa qué tan grande sea la parte decimal, siempre la función piso va a estar definida en su número, en la parte decimal anterior. En este caso, la parte decimal anterior de 15. Perdón, la parte decimal, la parte entera de ese número, en este caso sería el número 15. Como podemos ver, aquí por la desigualdad, ¿qué es lo que vamos a tener siempre? Que la función techo va a estar definida por el menor entero, el menor número entero que es mayor que el número x. Es decir, cuando nos referimos al mayor número entero, nos referimos al entero que es menor que ese número x. Perdón, al menor entero que es mayor que ese número x. Entonces, si nosotros decimos un número 15, el número 15, ¿cuál es el mayor entero? El menor entero que es mayor o igual que ese número. El menor entero que es mayor o igual que el número 15 es el mismo 15. Ahora, si nos referimos al menor entero que es mayor que el número 12,1, el menor entero que es mayor que ese número vendría siendo el número 13. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan? Que para la función techo, para esta función techo, o sea, no va a importar qué tan grande o qué tan pequeño sea la parte decimal, siempre la función techo va a estar definida en el siguiente número. Ahora, si el número es decimal, no hay que hacer nada, simplemente poner el mismo número. Ahora, en caso de que hablemos nosotros de la función piso, en pocas palabras, para esta función piso, los ejemplos que hemos escogido, porque los ejemplos que hemos escogido, escojamos un ejemplo, escojamos el ejemplo aquí, todos han sido positivos, pero escojamos otro ejemplo el cual sea negativo. Vamos a calcular aquí, para esta, ¿cuál es la función piso? Miremos aquí. ¿Cuál es la función piso del número menos 2.4? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que entiendas? Que como podemos notar, si nosotros miramos ese número en la recta numérica,
el menos 2, aquí está menos 1, menos 2, el menos 2,4, ¿hacia dónde estaría ubicado? Aquí vamos a ubicar el 0. Tenemos aquí el 1, el 2, y aquí tenemos menos 1, menos 2, y supongamos que por aquí tengamos el menos 2,4. Entonces, ¿cuál sería el número, la función piso para este número? La función piso para este número no sería 2. La función piso para este número sería siempre el número entero que es menor, o sea, el número entero que es menor que ese número. Pero ¿cuál sería ese número entero menor que ese número? Hay muchos, pero nosotros nos referimos siempre al número mayor. Es decir, en pocas palabras sería como la cota. Pero nosotros no hemos hablado de cota, así que no nos metamos por ahí. Menos 13. Es decir, que cuando nosotros, para especificarle mucho más, si nos referimos a la parte, a la función techo, cuando nos referimos a la función techo del número 2,4, siempre va a ser el número entero más cercano a él por la derecha. Y cuando nos referimos a la función piso, nos referimos al número entero más cercano a él por la izquierda. ¿Ok? Entonces, cuando el número es decimal no se le hace nada. Simplemente para la función techo y para la función piso va a ser el mismo número. ¿Ok? Es decir, de que si nosotros queremos averiguar cuál es la función techo para el número menos 2, en la función piso para el número menos 2 va a ser menos 2, y si queremos averiguar cuál es la función techo para el número menos 2 también va a ser menos 2. O sea que cuando el número, cuando la función, perdón, cuando nosotros queremos evaluar cualquiera de estas funciones en un número decimal, el resultado va a ser el mismo número decimal. Pero cuando lo evaluamos en un número, en un número entero, siempre va a ser el mismo número entero. O sea, siempre que esta función esté evaluada en un número entero, va a ser el mismo número entero. Pero cuando se evalúa un número decimal, lo que se toma en especial siempre es, si es la función techo, siempre va a ser el número más cercano por la derecha, y si es la función piso, es el número más cercano por la izquierda, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando hablamos de la función truncamiento o parte entera, se define en este caso como parte entera de x es igual a la función techo si x es mayor que 0, y a la función piso si x es menor o igual que 0, mayor o igual que 0. Entonces, para esta función pareciera que combinar estas dos y fuera un poco más complicado, pero no. Para esta función es un poco más fácil. ¿Por qué es un poco más fácil? Porque ya la función entera, cuando nos referimos a la función entera, excluyendo, o sea, cuando nos referimos a la función entera, no va a importar el número decimal. Si el número es decimal, si el número es entero, no va a importar nada. Siempre va a ser el número decimal, el número entero, perdón. Es decir, de que si nosotros le queremos hallar la función parte entera a cualquier número, siempre vamos a escoger la partecita que esté en los enteros. No importa si es positivo o si es negativo. Es decir, miremos un pequeño ejemplo. ¿Qué podemos ver nosotros aquí? Nosotros aquí podemos notar que esta es la función, la gráfica de la función parte entera. ¿Y qué pasa? Que los números que están desde menos 1 hasta 1, en ese intervalo no están incluyendo esos números. Es decir, que ese intervalo está definido por, ese intervalo aquí lo están definiendo por desde menos 1 abierto hasta 1 abierto. Entonces, como nos están diciendo
que es abierto, quiere decir de que no están incluidos los números 1 ni el número menos 1. ¿Qué pasa en ese intervalo? En ese intervalo, como nosotros podemos notar, cualquier número que nosotros escojamos aquí va a tener adelante ¿qué? El número 0. Siempre va a tener adelante el número 0. Entonces, ¿a qué es lo que yo me quiero referir? A que como el número 0, este número 0 es neutro, es decir, no le importa si tenga un menos o no le importa si tenga un más, siempre va a seguir siendo el mismo número 0. Entonces, ¿cómo se refiere a ese número 0 como un número neutro? Entonces la parte entera de ese número 0 siempre va a ser 0. Entonces, la parte entera de cualquier número que está comprendido en este intervalo entre menos 1 y 1, como ahí siempre el número que vaya adelante, cualquier número que esté aquí, el número que va a ir adelante siempre va a ser el 0 o el menos 0, como se puede anotar. ¿Qué podemos darnos cuenta? Miramos aquí la recta numérica y nos ubicamos en el punto menos 1 y acá nos ubicamos en el punto 1. ¿Qué pasa? Que como estos números no los están incluyendo, entonces ellos no hacen parte de ninguno de esos dos. Entonces, cuando nosotros buscamos cualquier número aquí, 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 cualquier número, al expresarlo como un número decimal, siempre va a ser 0, y un algo o menos 0, acompañado también por algún algo. O sea, no importa qué número esté acá, acompañando ese 0, siempre la función parte entera va a ser que el número que esté adelante de la coma. Es decir, que en este caso, para los intervalos de menos 1 hasta 1, abierto, la función parte entera siempre va a ser 0. Ahora, observemos que para la función parte entera de cualquier otro valor, es decir, miremos menos 5, la función parte entera de menos 5, si vemos la función parte entera de menos 5, esa función parte entera de menos 5 siempre, pero siempre va a ser 5. No importa si hagan aquí, queremos calcular la función parte entera de 5,2. O sea, no importa si el 5 está acompañado de un 0, de un coma algo, un coma 2, coma 3, lo que quiera estar acompañado, siempre va a ser la función parte entera, siempre va a ser el mismo 5. Ahora, cuando hablamos de los números negativos, en este caso, si nosotros buscamos la función parte entera de menos 2,5, siempre va a ser menos 2. Si queremos calcular la función parte entera de menos 3, siempre va a ser menos 3. Si queremos calcular la función parte entera del número menos 254, algo, o sea, coma 1, siempre va a ser menos 254. O sea, ¿qué es lo que les quiero dar a entender? Que la función parte entera solamente va a ser el número entero, o sea, el número que esté antes de la coma. Los números que ya estén después de la coma, como podemos notar, ¿qué notamos nosotros? Que los números decimales están comprendidos de la siguiente forma: una parte entera, coma, una parte decimal. Es decir, aquí puede ir cualquier número entero y aquí puede ir cualquier parte decimal. O sea, 5,3, 12,7, menos 20, tanto. O sea, no importa qué número esté después de la coma, siempre la función parte entera va a ser el número que está antes de la coma. Siempre el resultado va a ser el número que esté antes de la coma. ¿Ok? Entonces, se veía un poco más complicado ya que la función parte entera combina la función piso y la función techo, pero la función parte entera es mucho más fácil. Por eso se le dice parte entera, porque determina únicamente la parte entera de un número. Vale. Ahora, como ya definimos que es una función techo, que es una función piso, y
que es la función parte entera o truncamiento. Ahora, ¿por qué le decimos función parte entera o truncamiento? Les voy a especificar el por qué les decimos así. ¿Qué pasa con un truncamiento? ¿Qué es un truncamiento? Un truncamiento es lo siguiente. Si nosotros tenemos 5,23, ponemos aquí 12, 7, punto suspensivo, es decir, que ese número sigue. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con el truncamiento? Cuando nosotros truncamos, lo que hacemos es que pasamos una línea divisoria por donde queremos truncar. Es decir, si nosotros queremos truncar en la segunda parte decimal 1, venimos y pasamos una línea aquí. Y decimos que la aproximación por truncamiento va a ser el número que esté después del corte. Pero como aquí estamos truncando en la parte decimal, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar siempre ¿por dónde? Por la coma. Y la función truncamiento siempre va a ser ¿qué? La parte que quede antes. O sea que un truncamiento es como, por decirlo así, eliminar todo lo que nos sobra. O sea, pasar una línea y lo que esté después de esa línea lo eliminamos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos, como aquí podemos ver, que como les había dicho, que un número decimal está comprendido por una parte entera, por una coma y por una parte decimal? Si hacemos truncamiento, esto va a desaparecer, ya esto desaparecería y únicamente nos quedaría la parte entera. Esta parte entera siempre va a ser la función parte entera o la función truncamiento. Ahora, miremos unos ejemplos. Vamos aquí a hacer unos pequeños ejemplos donde nos dicen: hallemos qué es la función parte entera, qué es la función techo y qué es la función piso para los siguientes valores de x, donde vamos a tener x que es pi, vamos a tener, perdón, menos pi, el número 3,63, 4,4, perdón, 0,05, menos 0,67 y menos 1. Ahora, primero agarremos pi, menos pi. Como ya sabemos, pi es un número irracional y pi es menos 3,14, 16 y es un número infinito porque tiene muchas cifras y nunca termina. Entonces, menos pi es menos 3,14. Entonces, si nosotros queremos hallar la parte entera, lo único que vamos a hacer es agarrar la partecita que es entera. Y la parte que es entera era menos 3, algo, siempre va a ser menos 3. Es decir, agarramos la coma, todo lo que esté después de la coma y lo eliminamos. No nos va a importar para la función parte entera. Ahora, para la función techo, como podemos ver, la función techo, ¿qué es? La función techo, miremos en la recta numérica, aquí nos va a quedar. La función techo siempre va a ser el número siguiente después. El número siguiente o el número más cercano por la derecha. Nos ubicamos aquí en menos 3,14 y punto suspensivo. ¿Qué va a pasar con ese menos 3,14? Sabemos que aquí está ubicado el 3, el menos 3. En la recta numérica aquí está ubicado el menos 4. Ya que los números negativos van aumentando la cantidad a medida que se van hacia la izquierda. Y los números positivos la van aumentando la cantidad a medida que van hacia la derecha. O sea que si aquí ubicamos el 0, para que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que vamos a tener menos 1, menos 2, o sea, la cantidad va aumentando a medida que se aleja del 0. Entonces, ¿qué pasa? Que para la función techo, como es la parte que siempre es el número decimal que está más cercano por la derecha, entonces es el menos 3. Y para la función piso, como es el número que está más cercano por la izquierda, entonces sería menos 4. Entonces, esta es una forma fácil de mirar cuál sería la función parte entera, la función techo y la función piso y cuál es la diferencia que hay entre ellos. Siempre la diferencia que va a haber entre ellos es
que va a ser el número más cercano, para la función techo va a ser el número más cercano por la parte izquierda y la función piso va a ser el número más cercano por la parte izquierda y para la función techo va a ser el número más cercano por la parte derecha. Bueno, ahora, como ya sabemos, para el número -1, como es un número entero, al aplicar la función parte entera, la función piso o la función techo, siempre va a ser el mismo número. Como ya habíamos dicho antes, todo número decimal al aplicarle, todo número entero al aplicar cualquiera de esas funciones va a ser el mismo número entero. Bueno, ahora, para el número menos 0,67, si calculamos la parte entera, lo que hacemos es que pasamos una línea por aquí, eliminamos todo lo que está acá y va a ser, la parte entera va a ser -0, pero como 0 es un número neutro, eso simplemente va a ser 0. Para la parte entera, como podemos ver, si ubicamos ese número en la recta numérica, tenemos aquí el 0, aquí tenemos el -1 y aquí vamos a tener ese número -0,7. -0,67, perdón. Pero ¿qué va a pasar? De que la parte en la función techo es el número que está más cercano a él por la derecha, que es el 0. En este caso sería aquí, es el 0. Y para la función piso es el número que está más cercano por la izquierda, sería -1. Ahora, si ubicamos este punto, sabemos que este punto no va a estar hacia allá, sino que va a estar, aquí va a estar el 1 y aquí va a estar el 0,05, o sea, muy cerca a 0, aquí 0,05. Entonces, ¿cuál es el número que está más cerca de él por la derecha? Por la derecha es el 1, por lo tanto la función techo es 1 y la función piso es 0, ya que es el número que está entero más cercano por la izquierda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Ya sabemos que la diferencia entre estas dos es que una es la aproximación por la derecha y la otra por la aproximación por la izquierda. Entonces, definámosla para que sea mucho más fácil. Tratemos de relacionarla por su simbología. Techo, lo que quiere decir es arriba, o sea, cuando nosotros decimos techo, lo que estamos diciendo es que estamos aumentando, y cuando decimos piso, lo que estamos es que estamos disminuyendo. Es decir, relacionemos cada una de estas. Techo, relacionémoslo con derecha, y piso, relacionémoslo con izquierda, y va a ser mucho más fácil calcularlo. Es decir, que el techo va a ser el número más cercano por la derecha y la función piso va a ser el número más cercano por la izquierda. Entonces, si lo hacemos de esa forma, ya sabemos que la parte entera, no importa qué número decimal haya, siempre va a ser el número que esté antes de la coma, el número que esté antes de la coma, que es el 3, el número que esté antes de la coma, que como ya sabemos, todos los números naturales enteros van a ser el mismo. Bueno, al evaluar cada uno de estos, para la función techo, como va a ser el número que más se aproxima por la derecha, el número que más se aproxima por la derecha es el 4, número entero, y el número entero que se le aproxima por la izquierda va a ser el 3. Bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que son funciones enteras. Función parte entera y sus simbologías como lo son función techo y función piso. Ahora, en un próximo video estaremos viendo lo que es la función decimal. La función decimal, para darles un pequeño adelanto, la función decimal va a tener la forma la siguiente forma. F, o calculémoslo mejor como que la función decimal va a ser igual a el número x menos la función parte entera. Es decir,
que la función decimal va a ser la parte decimal, la función parte decimal va a ser el número menos su parte entera de ese número. Es decir, ¿cómo podemos ver la parte decimal de un número? Un pequeño ejemplo para ir adelantando. ¿Cuál sería la parte decimal del número 3,2? Ya sabemos que la parte decimal va a ser ese 2 después de la coma. ¿Y cómo se definiría? Sería 0,2, porque lo que nos está pidiendo es qué es la parte decimal. Y si sabemos todo número, toda parte decimal tiene que ser menor que 1. Entonces, para definirlo, lo que hacemos es lo siguiente. Si evaluamos aquí cada uno de estos, nos va a quedar que al evaluarlo en cada uno de estos, nos quedaría que 3,2 menos parte entera de 3,2 Ahora, como podemos ver, ¿qué nos va a quedar? Que 3,2 menos, ¿cuál sería la parte entera de 3,2? La parte entera siempre sabemos que es el número que está delante, que sería el 3. Y nos quedaría 3,2 menos 3. Y 3,2 menos 3, eso daría un resultado de 0,2. Entonces, el número, la parte decimal siempre va a ser ahora este número que está aquí, siendo de que el número que iría adelante ahora sería un 0. ¿Ok? Eso para los números positivos. Para los números negativos ya de pronto cambiaría. Demos un pequeño ejemplo. Vamos a hacerlo aquí, que quizás cambie y quizás no. Entonces, un pequeño ejemplo ahora para parte decimal de un número negativo. Veremos ahora para el número menos 2,5 menos parte entera de menos 2,5. Ahora, ¿qué podemos notar nosotros? Podemos notar que en este caso nos quedaría menos 2,5 menos, ¿cuál sería la parte entera de menos 2,5? Sería menos 2, menos 2. En este caso, quedaría menos 2. Y como podemos ver, menos 2, eso es más 2, entonces nos quedaría menos 2,5 más 2. Y eso va a dar un resultado de menos 0,5. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que cuando es un número negativo, simplemente es lo que está acompañado de quién. La parte, el número que está acompañado de ese, la del número decimal, pero ahora con un número negativo. Entonces, vayamos acá, que eso sí se comprueba, y entonces nos damos cuenta que la parte entera para un número positivo siempre va a estar comprendido entre qué? Entre 1, entre 0 y 1, entre 0 y 1, para un número positivo, y para un número negativo va a estar comprendido entre menos
entre 0 y menos 1, o sea, entre menos 1 y 0, para este caso. Este sería parte decimal. Se escribe como decimal de x es igual a x menos la parte entera de ese número x. Bueno chicos, hasta hoy llegamos hasta aquí hasta hoy. Dios los bendiga. Denle like al video, suscríbanse y nos vemos en una próxima clase.